Si no estás a favor de la eutanasia, no sabes lo que es un hipopótamo. Así de directo fue lo que dijo la bióloga Sofía Africano en medio de un diálogo en la Universidad de los Andes, donde científicos, pobladores y activistas se sentaron a discutir uno de los problemas más incómodos de Colombia, los hipopótamos. Entre ellos se encontraba Tania Galindo, directora de la Comisión para la Vida de los Hipopótamos, quien defendía la supervivencia de estos gigantes colombianos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los científicos que estudian hipopótamos desde el despacho o las personas que conviven con ellos todos los días? ¿El conocimiento académico o el conocimiento de campo? ¿Los hipopótamos deben ser eutanasiados o debemos aprender a convivir con ellos? Porque aquí no solo estamos hablando de unos cuantos animales invasores, estamos hablando de decisiones que pueden cambiar un ecosistema entero. Así que hoy pondremos las dos perspectivas sobre la mesa y lo más importante, dictaremos sentencia. Vamos para allá. El hipopótamo colombiano. Estos preciosos animales fueron traídos a Colombia por nada más y nada menos que el patrón del mal. Posteriormente, de los 4 hipopótamos originales, un macho murió, por lo que la población actual que inunda Colombia se originó a partir de un macho y 2 hembras. Hasta ese momento, el hipopótamo era endémico de África, pero actualmente, los pobladores del Magdalena Medio en Colombia dicen que sus animales ya no son africanos, sino que son colombianos, hipopótamos colombianos. La gente del Magdalena tiene un apego enorme con estas criaturas, llegando a considerarlas patrimonio e incluso llegan a romantizar comportamientos negativos. Argumentan que han aprendido a convivir con ellos, así como conviven con babillas o rayas. Ya no pescan donde estas bestias pasan, esconden a los niños cuando se acercan a las comunidades y no salen cuando los hipopótamos están cerca. Además, ellos mencionan que sus hipopótamos colombianos no son tan agresivos como los africanos, así como tampoco se reproducen tanto, ni causan los mismos estragos en los ecosistemas, como sí lo hacen los hipopótamos africanos, por lo que no es justo compararlos, además de que los estudios que se hacen sobre hipopótamos se concentran en Bogotá, y los hace gente que solo va al Magdalena 3 días a ver hipopótamos y regresa a redactar los informes. Y por si fuera poco, la comunidad ha aprendido a sacarles provecho, haciendo safaris para ver estos gigantes, y obteniendo ingresos a través de estas prácticas, por lo que si eliminan a estos animales, perderán una gran fuente de sustento. Y por último, su argumento más fuerte. El hipopótamo es solo un chivo expiatorio de las afectaciones ambientales generadas por otros factores. Encontraron un bobo a quien echarle la culpa. ¿Por qué no se concentran en otras especies introducidas, como los búfalos, que pastan por hectáreas y degradan los ecosistemas? Y, se puso fuerte la cosa, ¿no? Algunos son buenos argumentos, otros no tanto, pero analicémoslos uno por uno. El hipopótamo colombiano. Aquí hay un poco de trampa, porque si una pareja africana va a tener un hijo, pero por casualidad el niño nace durante el viaje a Colombia, este niño ahora será colombiano, por lo que siguiendo esa lógica, si un hipopótamo africano tiene crías en Colombia, la cría será un hipopótamo colombiano. Pero el detalle es que esto no es cuestión de nacionalidad, sino de biología. El niño, nazca donde nazca, seguirá siendo un Homo sapiens. Da igual que hable inglés o coma mucho picante, siempre será un Homo sapiens. Así como un hipopótamo siempre será un hipopótamos amphibius, no importa dónde lo encuentres. Ahora la convivencia con los hipopótamos. Suena mal que escondan a los niños cuando hay hipopótamos cerca, pero ¿qué tan distinto es esa convivencia con la convivencia que tenemos con las serpientes venenosas, por ejemplo? Yo soy el primero en decir que hay que aprender a convivir con las serpientes. Entonces, ¿por qué esto sería diferente? Pues porque las víboras no atacan ni buscan activamente a un humano, como sí lo podría hacer un hipopótamo al defender su territorio. Además, las víboras están en su ambiente natural, regulando poblaciones de roedores y contribuyendo al ecosistema, por lo que perdemos mucho si matamos a alguna. En cambio, los hipopótamos no son originarios de este ecosistema y no cumplen un rol positivo, al contrario, afectan y degradan el ambiente. Los argumentos de que los hipopótamos no dañan al ambiente y que la ciencia se hace desde el despacho, los abordaremos más adelante, cuando expongamos los argumentos de los biólogos. Finalmente, ¿es verdad que el hipopótamo es un chivo expiatorio? Pues, más o menos.
La verdad es que Colombia tiene más especies invasoras y que afectan muchísimo más que el hipopótamo. Ahí tienes a las tilapias o al pez león devastando arrecifes, pero la diferencia es que el hipopótamo se presenta como una fuerte amenaza que si se deja crecer, cada vez será más complicado erradicar, pues son megafauna, criaturas masivas, agresivas y con un gran carisma, por lo que podemos darnos el lujo de eliminar a 1000 peces león después, porque nadie pondrá ningún pero. Los peces león no tienen clubs de fans. Pero si los hipopótamos continúan reproduciéndose, será más difícil eutanasiar a 1000 hipopótamos que están defendidos por la gente. Mejor eutanasiarlos ahora, antes de que se salga de control. Pero igual, este punto me parece debatible. Ahora viene la parte de los biólogos. Pero aquí hay un detalle. Estos biólogos también trabajan activamente con los hipopótamos. No solo son investigadores que analizan pruebas desde la comodidad del laboratorio. Así que ahí van sus argumentos. Empezando por: si no estás a favor de la eutanasia, no sabes lo que es un hipopótamo. Estas son bestias territoriales y agresivas. Los machos son enormes, con 3 toneladas y 5 metros de puro poder. Es riesgoso manejarlos y sobre todo, caro. No se trasladan fácilmente y el gobierno no se puede permitir la esterilización de todos los hipopótamos. Declaraciones fuertes, donde también se dijo: la gente de la comunidad del Magdalena es ignorante, muchos no saben ni leer y tienen poco nivel académico, por lo que resulta complicado que logren entender conceptos tan abstractos como la transformación ecológica del hábitat. Y aunque este argumento se soltó fuerte y sin filtro, esto es verdad. La ecología es un concepto muy abstracto que estudia interacciones prácticamente invisibles para el ojo humano y solo puede ser detectada a través de estadísticas y modelos. Resulta mucho más fácil para cualquiera entender que los hipopótamos son bonitos y merecen vivir, a comparación de decir que pueden colapsar el ecosistema, porque el colapso no es de un día para otro, sino que un día pescas 10 peces, el otro año solo pescas 7 y dentro de 5 años solo recordarás que este río era un lugar lindo para pescar. Claro que la forma en que la bióloga lo expresó no es la mejor, pues atacar directamente a las personas que intentas convencer solo hará que se pongan a la defensiva. Pero continuamos. También se argumentó que los pobladores del Magdalena son los peores enemigos de los pobladores del Magdalena. ¿Por qué? Porque están cambiando la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas acuáticos por la presencia de los hipopótamos. A futuro, los mismos hipopótamos que defienden van a acabar con los pobladores del Magdalena, y no solo por ataques directos debido a su agresividad, sino que los hipopótamos alteran el ecosistema. Son criaturas herbívoras que devoran todo a su paso, y en climas tropicales se reproducen como conejos. Pronto no habrá peces en los ríos, y los mismos pobladores son los que van a resentirlo, en ataques, colapso del sistema y desaparición de la biodiversidad. La vida no se debe proteger a toda costa. Hay especies que solo deben vivir en el cielo de los hipopótamos. Finalmente, los defensores de los hipopótamos agregan: hay muchos países interesados en los hipopótamos. Se deberían mandar a estos países, y los demás deberían ser castrados para tener un control y que no haya expansión, con una población viva y esterilizada en un santuario. Porque la eutanasia es solo para los que no quieren vivir, pero los hipopótamos sí quieren hacerlo. Y, ok, hay que tener un poco de cuidado aquí, porque 2 cosas que dijeron los defensores de los hipopótamos son completamente mentiras, que los biólogos desmentirán en breve. Después de esta última intervención entraron los biólogos que estudian la vida desde el laboratorio, y comenzaron fuerte. ¿Recuerdan que los animalistas dijeron que no había datos que respalden que los hipopótamos colombianos causaran tanto daño como los africanos? Pues los biólogos abrieron así. La ciencia se basa en incertidumbre, y se le da el privilegio de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero, ¿es verdad que no hay datos para validar que los hipopótamos afecten el ecosistema? Pues, para empezar, nosotros como biólogos, que según ustedes trabajan el campo desde la ciudad, hemos hecho censos de población. ¿Cómo? Pues como ustedes dicen, yendo a buscar hipopótamos durante 3 días y volviendo a la ciudad a redactar los datos. Pero además usamos drones, y el censo se hizo por años, tanto así que sabemos la cantidad de individuos, dónde están sus poblaciones y su demografía. Sabemos cuántos son crías, cuántos son jóvenes y cuántos son adultos, incluso cuánto miden, y todos esos datos solo tienen un error de más o menos el 5%. ¿Y qué encontramos? Pues que los hipopótamos ya no son solo 3, ni siquiera son los 80 que contempla el plan de eutanasia. Tenemos de 180 a 200 hipopótamos, que no solo están en la hacienda Nápoles, que fue donde todo empezó,
Se han distribuido en 7 diferentes poblaciones y 3 de ellas contienen un total de 130 individuos. Y cabe aclarar que no sabemos cuántos hipopótamos han viajado o han sido trasladados a fincas privadas. Y los pobladores tienen razón en decir que no son iguales a los hipopótamos africanos. Estos hipopótamos, nuestros hipopótamos colombianos, resultaron ser peores. Los africanos tienen una tasa de aumento poblacional del 7%. Nuestros hipopótamos colombianos llegan a aumentar de un 9% a un 14% anual y con una mortalidad de casi cero. Y es hora de hablar del hipopótamo en la habitación. De todos los modelos, solo uno predecía que la población de hipopótamos no seguirá creciendo. ¿Y sabes cuál es? El modelo de la eutanasia. ¿Y qué hay de la traslocación? Pues esto es tardado y costoso. Para empezar, algunos zoos de Colombia sí pueden recibir hipopótamos, pero solo 1 o 2, no 200. Demás países como Chile, India, México y otros de África no están interesados. Y no podemos culparlos en no querer quedarse con nuestro problema. Estos hipopótamos no son aptos para el traslado, ya que se deben poner en cuarentena y estar regulados por estándares sanitarios muy estrictos, pues estos hipopótamos tienen endogamia, enfermedades e inconvenientes sanitarios y médicos, por lo que no son aptos para el viaje. Además, claro que el confinamiento y ponerlos en un santuario se pensó, pero esto genera costos, comida, espacio para todos los individuos, logística, tiempo, y por si fuera poco, aún confinados, debemos esterilizarlos a todos. Y los que defienden a los hipopótamos no están interesados en contribuir con los gastos de un santuario. ¿Y qué hay de la esterilización? ¿Por qué el dinero de la eutanasia no mejor se usa para esterilizar? Pues la verdad es que también es complicado. Por ejemplo, estos biólogos llevan 10 años esterilizando hipopótamos. ¿Y sabes cuántos llevan hasta la fecha? 11. 11 hipopótamos en 10 años. 1.1 hipopótamos por año. Y esto no solo debido a la falta de dinero, ya que es súper complicado y no puedes esterilizar a los suficientes antes de que nazcan más. Y ahora vamos con lo más polémico. Los animalistas maquillaron un poquito la verdad. ¿Recuerdas que decían que no habían datos para decir que los hipopótamos causaban estragos? Pues la verdad es que sí los hay. Por el lejano 2012 aún no había datos concluyentes, pero en 2020 ya estaba claro que había problemas, ya que estos animales modifican la salinidad y la eutrofización del agua con sus excrementos. Desplazan especies nativas y son portadores de bacterias y virus como el anthrax, la tuberculosis, la brucelosis y la leptospirosis. ¿Y recuerdas que los defensores de los hipopótamos dijeron que han aprendido a convivir con ellos y se esconden cuando los ven? Pues en un estudio donde se entrevistaron a 400 personas del Magdalena, se descubrió que esto no es convivencia, sino temor. No salen a ciertas horas, esconden a los niños y tampoco andan por el río porque saben que es territorio de hipopótamos. Finalmente agregaron: cuando un hipopótamo ataque a algún humano y lo mate, va a ser responsabilidad de todos no haber actuado antes. La eutanasia física y química fue aprobada y ya hay hoja de ruta. Nada puede malir sal. Esto último, ¿es verdad? Leyendo el protocolo de eutanasia que está en internet y ustedes lo pueden consultar, encontré un factor muy cuestionable. En general está bien hecho. Especifican el procedimiento de la eutanasia química en la que intenta generar el menor sufrimiento animal. Y la física se llevará a cabo solo por personal autorizado, con el fin de que el tiro sea limpio y que el animal no sufra. Pero hay un detalle súper obvio, porque el protocolo de eutanasia solo contempla a 80 hipopótamos si en realidad hay cerca de 200. Y más importante aún, ¿cuántos matarán al año? Si la población crece en un 10% anual, esos son 20 hipopótamos más por año. ¿Planean eutanasiar a 21 hipopótamos por año por 10 años? Para que una vez cumplidos esos 10 años eliminen a todos, teniendo en cuenta que estos proyectos normalmente solo duran lo que dura el gobierno. ¿Qué tal si llega un gobierno animalista después y dice: si votan por mí, ya no mataremos más hipopótamos? Votos asegurados por esa propuesta. Además, hay que tener en cuenta que en 10 años solo han esterilizado a 11 hipopótamos y que la eutanasia química es mucho más complicada de realizar que la esterilización. Y que según lo que dijo un biólogo de la plática, el presupuesto concedido no es suficiente para eutanasiar a los 200 hipopótamos que hay en Colombia. Claro que estos cálculos que hice son súper bruscos, tal vez primero eliminen a las hembras y así reduzcan más rápido la natalidad, pero aún así,
son factores a tomar en cuenta que el comunicado no especifica. Pero no seamos tan pesimistas. Por último, vamos a tumbar un argumento que he escuchado mucho. ¿Por qué invertir dinero en los hipopótamos? ¿Que Colombia no tiene otros problemas en los que invertir dinero, como la pobreza o las adicciones? Pues ahí tienes buena parte de razón. Pero velo así, no solo se están matando hipopótamos, estás contribuyendo a que los ecosistemas del Magdalena Medio, donde hay una enorme biodiversidad que otorga recursos pesqueros, agua y es hogar de miles de personas, siga sano y en pie. De hecho, es mucho más caro no hacer nada, porque cuando los hipopótamos se multipliquen y comprometan el ecosistema caerá, y con ella los pobladores, sus recursos e incluso los mismos hipopótamos que querían salvar. ¿Quieres ayudar a los pobres? Pues el Magdalena no es la zona más rica del mundo, y si su ecosistema y el principal sustento colapsa, ¿qué harán? ¿Mudarse a Bogotá y vivir como todas esas personas que son ignoradas por el gobierno y la sociedad? Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Espero haber cambiado tu opinión y darte argumentos para apoyar la eutanasia de estos animales, porque yo creo que la ciencia no se debe imponer, debe tomar la voz de todos. Pero así como por mucho tiempo en Colombia solo se escuchó la voz de las personas que no querían que mataran a los hipopótamos, es momento de que los colombianos escuchen los argumentos científicos de por qué deben ser eutanasiados. Porque claro que es una decisión dura y nadie está disfrutando de esto. Pero llegamos a este punto por culpa del gobierno, por no tomarlo como un problema, por culpa de la sociedad por defender a los hipopótamos a toda costa, y por culpa de los científicos por no saber comunicar resultados ni lo que representa cada decisión. Esperemos que en un futuro las decisiones se tomen con todas las partes bien informadas. Nos vemos luego y adiós.